con esto cerramos los temas de jueves temáticos, donde hablamos temas culturales, temas del día de hoy, así que se utilizan en nuestra vida diaria, contemporáneos, para hablar todo el mes de diciembre en los jueves sobre el Espíritu Santo. Así que hoy es nuestro último tema cultural que tenemos en este jueves. Y fíjense que yo traigo el tema de agenda. No nos pusimos de acuerdo la pastora y yo sobre lo que acabamos de mencionar. Yo no la veo en todo el día. Así que todavía a mediodía estaba yo pensando qué tema traer en este jueves, que es el jueves de Acción de Gracias en Estados Unidos. Ahorita está toda la familia allá en Estados Unidos reunidos, los amigos, dando gracias a Dios por este día que ellos tienen de conmemorar, de Acción de Gracias. Y qué bueno que podamos ser todos los días de Acción de Gracias, ¿verdad? Todos los días podamos darle la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él hace. Simplemente, pues el aire que respiramos, la vida que tenemos es gracias a Él. Nada más que a veces que las cosas que son muy comunes no las vemos como algo que Dios nos da, lo vemos como algo natural que tenemos que tenerlo y no somos agradecidos a veces con Dios primeramente, que es el que nos permite respirar y vivir un día más. Así que usted que está en Estados Unidos, como es mi hermana Karina, como es mi hermano Miguel González, como es Esther Ibarra, que están allá, que nos escuchan, pues les felicitamos, ¿verdad?, por tomar el tiempo. Yo sé que tienen que haber hecho tiempo para estar, algunos en la iglesia, algunos en casa o con la familia, pero qué bueno que usted tenga la oportunidad de reunirse y dar gracias a Dios. Este es un día muy conmemorativo en Estados Unidos y creo yo que en la iglesia también. Siempre cuando vamos a una iglesia, vamos y damos gracias a Dios. Y yo en uno de los temas de los jueves temáticos hablé de las gracias, de dar gracias, y hablé de agradecimiento y de dar gracias que nos abren puertas, y es una gran verdad. Mientras usted sea agradecido con Dios y con los demás, usted va a tener puertas abiertas en todas partes, en el cielo y en la tierra. Así que ese es el tema que traigo yo ahora. Agenda, fíjense que en el mes de octubre nos decía la pastora que ella cerró los trabajos, por decirlo así, eh, externos de la iglesia, para trabajarnos nada más lo que queda del año, que era noviembre y diciembre, trabajar lo interno en la iglesia, reforzando algunos temas y preparando nuestra agenda para el 2026. Y ese es el tema que traigo precisamente hoy, de qué es una agenda, para qué te sirve. Y este tema de agenda abarca conceptos o abarca áreas de administración, abarca áreas de, pues ahora sí que de planeación, de organización, de eficiencia y sobre todo de aprovechar los tiempos cuando tú tienes un entendimiento de cómo manejar una agenda. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, algunos conceptos, algunas características que traigo sobre lo que es una agenda, para qué te sirve y saberla aprovechar, porque hay recursos que nosotros tenemos y que no los aprovechamos. Inclusive yo me he quedado con agendas que no las termino de llenar y que por flojera o porque usas el teléfono y no utilizas una de papel, dejas de utilizarla para todo lo que te puede servir. Entonces para eso vamos a hablar en esta tarde, para que usted vaya pidiéndole a Dios que le ayude a tener pensamientos certeros sobre el 2026. Que antes de que usted determine planear un viaje, que antes de que usted determine un evento, algo para el 2026, el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe para tomar decisiones correctas que nos potencialicen y que realmente en el año que viene, que de manera general es un año crítico, es un año donde la crisis financiera, económica, global se va a notar más, un poco más. Si lo que usted está viendo ahorita son inicios o indicios de lo que va a ser 2026, pero cuando nosotros estamos en nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestra vida está en Dios, hay expectativas para cosas mayores.
Pero aún así, teniendo al poderoso con nosotros, tenemos que pedirle la guianza para que Él nos dé dirección. Así que vamos a hablar en esta tarde. Ahorita oraba la pastora de salida. Yo solamente le pido a Dios que esta palabra le ayude a usted. Solamente en esta tarde yo le pido a Dios que realmente una de las muchas palabras que vamos a decir le dé un entendimiento mayor y usted pueda lograr todas las cosas que quizás no ha podido en años anteriores. Que esta enseñanza, este tema de hoy, realmente podamos aprovecharlo al máximo en el año que viene y poder estos meses que le queda al año, que es prácticamente unos días de noviembre, pocos días de noviembre y todo el mes de diciembre, le sirva a usted para poder agendar conforme al plan de Dios, que su plan personal pueda sincronizar con el plan de Dios y puedan verse cosas sobresalientes y sobrenaturales en su vida. Así que esta palabra que no vuelva vacía, que haga el efecto en nuestras vidas para la honra y gloria de su nombre. Pues entramos con el tema y puede entrar el concepto, ¿verdad? ¿Qué es una agenda? Una agenda es una herramienta que nos sirve para organizar y registrar pendientes, ya sea en un formato físico, como es un cuaderno, o en un formato digital, ya sea en su tableta o en su computadora o en su móvil. Así que la agenda ahora ya no solamente es de papel, también es digital, que el teléfono muchas de las veces le avisa de citas del médico, le avisa de citas de negocios, le avisa de cosas que usted programa para que no se pase la cita. Entonces, es una herramienta muy importante que se utiliza todavía, que todavía no está descontinuada, que todavía nos sirve para organizar nuestro tiempo y nuestros pendientes. La palabra agenda se refiere en un sentido más básico a una herramienta para la organización del tiempo y de las tareas. Y fíjense que me llama la atención el concepto o la palabra cuando hace referencia la palabra agenda al tiempo. Entonces el tiempo necesitamos, dice la escritura, aprovecharlo al máximo. Y a veces es lo que menos hacemos. Hay mucha gente que le gusta, voy a llamarlo de esta forma, gastar su tiempo sin un provecho. Sí, a ver qué sale, a ver qué Dios nos pone para este día, a ver qué Dios me ilumina para vivir el día a como Dios diga. No, tú tienes que tener una agenda porque ya oraste, porque ya hablaste con Dios para aprovechar bien el tiempo que vives. El tiempo de la visitación de Dios, el tiempo de las oportunidades, el tiempo de tu vigor, de tu vida, el tiempo de tu salud, de tu cuerpo. Ese tiempo es el que habla lo que estamos hablando en esta tarde de tu agenda, que realmente vas a querer agendar un viaje cuando ya no puedas moverte. Vas a agendar no sé, un trabajo cuando ya no te puedas mover, que dependas de otra persona. Entonces, sí, para eso nos sirve, para organizar nuestro tiempo y nuestras tareas. Tareas es tu ocupación, tareas es tu llamado, tareas son tus obligaciones, tus responsabilidades, tu trabajo. Esas son tus tareas. Si bien la definición del libro o cuaderno que se apunta lo que ha de hacer es correcta, su significado y su uso han evolucionado a lo largo del tiempo, abarcando mucho más que una simple lista de quehaceres. Entonces, la agenda no es, voy a apuntar en mi libretita las cosas que tengo pendientes, sino que va más allá de apuntar los pendientes, sino darle sentido a tu vida con una agenda. Se utiliza para apuntar citas, se utiliza para apuntar tareas, se utiliza para apuntar eventos que tienes, se utiliza para apuntar objetivos,
Casi siempre al principio de año, cuando empieza un año, te trazas metas para el año, entonces ese es un objetivo. Te ayuda a recordar y a planificar actividades futuras para ser más productivo y evitar olvidos. Entonces, para eso es una agenda. Fíjense que el origen etimológico y la evolución de esta palabra proviene del latín. La palabra agenda proviene del latín, el participio futuro pasivo del verbo agere, que significa hacer o actuar. Literalmente, agenda se traduce como cosas que deben ser hechas. Así se traduce literalmente la palabra agenda, cosas que deben ser hechas. Este origen nos da una pista sobre su función principal. Y aquí es donde entra un poquito la mayordomía y la administración de nuestro tiempo y de nuestra vida, porque habla de planificación y ejecución de acciones. O sea, yo para poder llegar a una acción primero tuve que haberlo planeado. Y para poder plasmar un plan de acción, tuve que haber pensado. Y para haber pensado, tuve que haber tenido un sueño, una visión. Entonces, como es una cadenita, ¿verdad? Entonces, la función principal de la agenda es la planificación y la ejecución de las acciones. Desde sus inicios, la agenda ha estado ligada a la administración del tiempo y los asuntos principalmente en ámbitos administrativos y gubernamentales. Con el tiempo, su uso se extendió a otros contextos como una agenda personal, como una agenda académica, como una agenda profesional. Y de ahí surgen los diferentes tipos de agenda. La agenda personal es un libro o un cuaderno para organizar nuestras actividades diarias, nuestras citas y nuestras metas personales. Inclusive yo tengo una bitácora diaria de donde me checo mi presión, me checo mi azúcar, porque dejé de tomarme un medicamento y estoy en un tratamiento, y para que el médico, el doctor, observe mis niveles de comportamiento de mi azúcar y de mi presión. Entonces, hasta para eso nos sirve una agenda, para llevar una bitácora, un récord de las cosas que son importantes, porque aquí estamos hablando de salud. Esa es una agenda personal. Una agenda de reuniones o profesional de trabajo es una lista de puntos y temas que vamos a discutir sobre el trabajo de encuentro. Una agenda electrónica es un programa o un dispositivo que almacena apuntes, almacena calendarios, almacena tareas y eventos. Ahí es algo más sofisticado, porque es un sistema que abarca apuntes, un sistema que abarca calendarios, fechas importantes, un sistema que nos arroja qué actividades vamos a hacer y qué eventos tenemos, como aniversarios, cumpleaños, etcétera, etcétera. Una agenda política se refiere a los objetivos de un grupo político o a los temas de discusión de un gobierno. De ahí surgieron los tipos de diferentes agendas. En el contexto un poquito de historia de la agenda, el uso de agendas se remonta desde la antigüedad o a la antigüedad, donde se utilizaban tablillas de arcilla, papiros y pergaminos para registrar eventos importantes y tareas a realizar. Adivinen dónde fue esto: en Egipto. Entonces, muchas de las cosas meticulosas y así sofisticadas venían de Egipto, de allá de donde salió Moisés, de allá de donde salió el pueblo de Dios que estuvo esclavizado. Durante la Edad Media, los monjes utilizaban libros para organizar las actividades del monasterio y registrar eventos litúrgicos. Con la invención de la imprenta, que eso fue la revolución industrial en 1810, la producción de agendas se masificó, que fue en el siglo XIX, y se popularizaron las agendas de bolsillo. Se convirtieron en un elemento esencial para la organización personal y profesional.
¿Cuál es la función principal de una agenda? Lo primero es la planificación. Son 4 cosas que tengo aquí. 1, 2, 3, 4. Cuatro funciones principales que yo saqué en esta tarde para hablar de la agenda. La primera es planificación, la segunda es organización, la tercera es tener un registro para después revisar qué te funcionó y qué no te funcionó para un nuevo plan. Y el cuarto es el cumplimiento de lo que tú tienes escrito en esa agenda. ¿Para qué nos sirve el primero, que es planificación? La planificación permite realizar actividades a corto, a mediano y a largo plazo. Fíjense que el día de ayer nos mandaba a la profeta Isabel Contreras, nos mandaba la agenda que tenía ya para el 2028, las fechas para que tomáramos las fechas del 2028. Nosotros tenemos agendado ya, si Dios nos permite, vida 2026, 2027 y 2028. Ayer ella abrió la agenda 2028 para fechas. Así que nos permite, como estoy hablando ahorita, planificar congresos como nosotros, los congresos que tenemos con ella, a corto, a mediano y a largo plazo. El congreso a largo plazo para nosotros sería el del 2028. A mediano plazo es el 2027. Y ya el que está así, el más cercano a corto plazo, es 2026. Entonces, para eso nos sirve una agenda para planificar actividades y eventos que nos van a ayudar para coordinar el trabajo mejor, el desempeño mejor de la iglesia, en el caso de nosotros, de la iglesia. Otra de las funciones principales de la agenda es la organización. Ayuda a organizar las cosas al día, a la semana, al mes, y para darle prioridad a las tareas, cuáles son las más relevantes y las más importantes a sacar. La tercera función es el registro. ¿Para qué nos sirve un registro, tener apuntado un registro en la agenda? Sirve para anotar todo tipo de información, desde citas hasta ideas o presupuesto. Y fíjense que sí, yo recordando mi agenda de los jueves temáticos, ahí en cada jueves tengo el nombre del tema que llevé, tengo algunas notas de algo sobresaliente, como lo mismo del lunes de cronología bíblica de mujeres, el tema de qué hablé, y eso me sirve para saber qué hablé durante el año en la radio, y también los temas que hablo acá en la iglesia, con la iglesia de manera presencial, los estudios que tengo acá. Entonces, para eso nos sirve, queda un registro de todo lo que hacemos para que al final tú entregues cuentas, porque lo más importante es que todos vamos a rendir cuentas. Estamos casi por terminar 2025 y vamos a rendir cuentas. Usted puede decir a la pastora, no, a Dios del trabajo que hemos hecho. Primeramente a Dios y después a la iglesia donde tú perteneces, ¿verdad? O a tu negocio. Los negocios siempre al final hacen un registro contable, cómo les fue, de sus entradas y salidas, cuánto les quedó en el almacén, cuánto les quedó de ganancias, hacen un balance y eso queda un registro de las actividades económicas que hicieron para poder decir, ganamos, perdimos, salimos tablas, nos fue bien, este año no fue mal, etcétera, etcétera, o los detalles que hubieron. Para eso quedan los registros de las agendas. Y la cuarta función es el cumplimiento. El cumplimiento nos ayuda a nosotros a facilitar el seguimiento de las metas y el cumplimiento de los compromisos que nos tomamos o nos echamos desde el principio del año. Como muchos que por decir que sacan a veces una casa, que sacan un crédito, que sacan un carro, pues se echan un compromiso de estar pagando mes por mes y queda agendado el pago. Y ahí ves tú que, oye, en este año he pagado tantas letras del carro, he pagado tantas letras de mi crédito, ya estoy por salir de este crédito y ya no voy a deber nada. Entonces,
para eso nos sirve una agenda para ver que hemos cumplido con nuestros compromisos y que estamos alcanzando nuestras metas. ¿Cómo podemos nosotros hacer un plan diario que funcione en nuestra agenda? Aquí voy a mencionar una lista de cosas que nos sirven para tomarlas en cuenta cuando vayamos a hacer nuestra agenda. Lo primero que hay que hacer es una lista de todas las tareas pendientes que queremos realizar. Después que ya hemos hecho quiero bajar de peso, quiero caminar, quiero correr, quiero estar bien de salud, quiero un carro, quiero esto, todas tus tareas que tú quieres sacar, apuntarlas sin orden, todo lo que tú quieres, apunta, una lista de ellas. Segundo punto, para hacer una planificación diaria de esa lista, haz una prioridad de tareas. ¿Cuáles son las más importantes o cuáles son las que realmente son sobresalientes, que son primordiales, que no dejes de hacer unas cosas porque esas son vitales? La tercera, anota las fechas de límite. Siempre en algunas actividades, algunas tareas tienen caducidad o tienen tiempo. Hay cosas que no puedes dejar pasar porque si no te cobran intereses o porque perdiste la oportunidad de hacerlo. Entonces hay que apuntar las fechas de esas tareas cuando vencen o si son sin fecha. Eso es importante porque dependiendo de la fecha es como te tienes tú que priorizar para cumplirlas. Número 4, identifica eventos recurrentes. O sea, el que son constantemente el pago del agua, el pago de la luz, esos son los que son recurrentes, que son constantes, son créditos. Gastos fijos, que son la comida, el vestido, etcétera, etcétera. Ordena las tareas por tiempo, por prioridad y por fecha límite. Y por último, conserva la flexibilidad. ¿Cuáles sí puedes dejar de hacer por un tiempo para darle prioridad a otras cuando haya escasez de recursos económicos? Eso sería cómo hacer un plan diario para no ponerle tacha a todo lo que hicimos, ¿verdad? Para poder poner palomitas, tarea cumplida, tarea cumplida, tarea cumplida, y no decir, ay, no la pude hacer. Una tacha, tampoco la pude hacer. No, esa tampoco la pude hacer. Esa tampoco. Para eso es hacer un planificador diario. ¿Qué beneficios tenemos nosotros de tener una agenda para la vida diaria? Mejora la organización, ya que permite planificar, priorizar tareas, compromisos diarios, semanales o mensuales. 2. Aumenta la eficiencia. ¿Qué es aumentar la eficiencia? Es asigna tiempos específicos a cada actividad, lo que ayuda a evitar pérdida de tiempo en tareas que son poco relevantes. Eso es eficiencia, que tú haces las cosas en poco tiempo y sabes aprovecharlo para sacar a flote todas las tareas pendientes. Facilita el cumplimiento de objetivos, es otro de los beneficios. Permite establecer metas y hacer un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros nos fijamos una meta este 2025 aquí en la iglesia que se llamó Conquista, Extensión y Alcance. Y hemos estado trabajando con la radio, no solamente con los eventos que la pastora hizo públicos, como fue la lucha libre, etcétera, etcétera, y los congresos que tuvimos, que trajimos invitados, sino también tuvimos para Extensión y Alcance, estuvimos trabajando en esta radio que Dios nos permitió tener aquí a la iglesia, que es Jesucristo Rompiendo Límites. Entonces, eso aumenta la eficiencia, aprovechar los tiempos que tenemos de estar al aire para predicar. No podemos estar predicando las 24 horas porque yo tengo un trabajo, la pastora está ocupada también, pero en los tiempos que tenemos, aprovecharlos al máximo para seguir proclamando la palabra.
Facilita el cumplimiento de objetivos, permite establecer metas, hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Y también la agenda nos hace reducir el estrés, aunque usted no lo crea, cuando tú tienes una agenda, reduces el estrés porque no estás con la zozobra que qué irá a pasar. Hay mucha gente que dice, no, pues lo dejo a ver que sale en el día y ahí estás con la zozobra, ¿qué irá a pasar? Entonces, reduce el estrés el tener una agenda en la vida diaria. Al tener todo planificado, se reduce la sensación de agobio y se aumenta la satisfacción. Ahora, se supone que nuestra agenda está inspirada bajo la voluntad de Dios. No nos movemos sin consultar a Dios. Eso es de entrada. Aunque secularmente cualquier persona lo puede tener, ahora imagínense si consultamos a Dios, ¿cómo será nuestra agenda? En la Biblia, ahora voy a hablar de la agenda, lo que dice la Biblia sobre las agendas, porque este tema de jueves temático yo traigo conceptos, traigo definiciones, traigo funciones, características, pero le damos un poquito de sentido bíblico. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al tema de la agenda? El término agenda puede referirse en la Biblia a los planes divinos de Dios para la humanidad. Por eso yo al empezar decía que nuestro plan personal sincronice con el plan de Dios. Todas las personas tenemos nuestros planes individuales, personales y planes como familia, pero que dentro del plan de Dios, que es un plan universal, general, tu plan y mi plan pueda sincronizar con el plan de Dios para que entonces se cumpla la agenda de Dios en nuestra vida. Hay muchas historias en la Biblia en las que un plan personal sincroniza con el plan de Dios para liberación. Ejemplo, Ana tenía un problema. La mujer del Cana, ahí en Primera de Samuel, tenía un problema que no podía ser madre. Tenía una rival que la atormentaba constantemente. Había un problema en la ciudad que escaseaba la palabra. El sacerdote se había hecho de la vista gorda y no había corregido a su familia y estaba un problema de la familia del sacerdote Elí trastocando el área espiritual de la ciudad. El pueblo estaba rebelde y ahí hay varios planes individuales y personales y familiares que Dios mueve todas, como dicen acá, literalmente o coloquialmente, mueve las fichas para arreglar todas las cosas y que entren dentro del plan de Él. Entonces esta mujer, con su plan personal, sufriendo, un día ella dice, Dios, contesta mi oración y yo te prometo que te voy a dar al hijo que yo quiero. Y ella derrama su alma y Dios le contesta. Y entonces ahí Dios hace que el plan personal de Ana, de ser madre, encaje con el plan de Él, porque era necesario que naciera Samuel para que viniera a traer una reforma a la iglesia y al pueblo de Israel. Entonces la decadencia espiritual y la decadencia del pueblo de Dios vino a sincronizar con un plan personal de Ana, donde ella dijo, yo solamente quiero un hijo, que tú me contestes y yo te lo entrego a ti. Entonces ahí vemos cómo la agenda de Ana, los planes de Ana, sincronizan con el plan de Dios y Dios manda una persona que no estaba en el programa nacer, que fue Samuel. Porque hubo una mujer que le dijo a Dios, yo te entrego a mi hijo para que te sirva y sea para ti. Entonces los ángeles en el Salmo 139 comenzaron a decir, abran un libro que se va a llamar Samuel, porque Samuel, que estaba acá en la eternidad, es necesario que se materialice en la tierra y llegue a la tierra
para cumplir un propósito que yo tengo para mi pueblo Israel, que tengo para la iglesia y que tengo para esta persona llamada Ana. Entonces, en el Salmo 139, donde Dios en el rollo, antes de la formación del mundo, en la eternidad, ya había algo escrito de nosotros, manda traer un ángel y dice, abre un libro que se va a llamar Samuel, y ahí escríbele, ángel, todas las cosas que están, que va a hacer Samuel en la tierra, escríbelas porque ya se llegó la hora y ya es el día en que Samuel va a materializarse y va a llegar a la familia de esta mujer, de Ana y de Elcana, para que la agenda del cielo se materialice en una agenda personal y sincronice con la de Ana y sincronice con Elí y sincronice con el pueblo de Israel. Ahí abarca un plan personal, abarca un plan personal familiar, abarca un plan a nivel iglesia, abarca un plan a nivel ciudad y abarca un plan a nivel país. Entonces, de un solo plan, Dios hace una agenda del cielo. Y de eso es lo que habla en la Biblia, de que la agenda está relacionada con los planes divinos de Dios para la humanidad, o una agenda de un individuo para la vida espiritual. Los planes de Dios se centran en su propósito y en su transformación de las personas, mientras que una agenda espiritual personal nos ayuda a organizar el crecimiento en la fe mediante la oración, mediante la meditación de las Escrituras y mediante el equilibrio o el dominio propio de la vida. Entonces hay dos agendas, una agenda espiritual y una agenda, esa agenda espiritual te va a llevar a sincronizar con la agenda de Dios para el propósito que Él tiene desde antes de la fundación del mundo, escogido para ti y para mí. Me gusta que en la agenda de Dios o en la agenda espiritual que nosotros tenemos que tener, hay 4 palabras, 1, 2, 3, 4, 5 palabras que siempre van a estar presentes. Ojalá usted las pueda apuntar, ¿verdad? Y sí, que me ayude la pastora ahí a apuntar. Palabras claves que van a tener que estar constantes en nuestra agenda espiritual son orden, organización, organizar, tiempos, eficiencia y propósito. Esas son palabras claves que yo veo, sí, son 5. Orden, organizar, tiempos, eficiencia y propósito. Son palabras claves que yo veo que van a estar constantes en una agenda del cielo para nosotros. ¿Por qué pongo primero orden? Porque Dios tiene que arreglar tu vida, tiene que ordenarla para ser usada para su propósito. Me gusta el pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que Dios es un Dios de orden. Voy a leer el 1 y el 2, que usted lo conoce perfectamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Parafraseando el texto es: la tierra estaba desordenada. La tierra somos usted y yo, amado hermano, amigo que me escucha. Entonces, tu vida y mi vida estaba desordenada. Dice, desordenada y vacía, porque sin la presencia de Dios estamos vacíos. Entonces, la tierra, que somos nosotros, estaba desordenada y vacía. Pero cuando llega Cristo, viene y la ordena y la llena.
Entonces son las cosas que nos ayudan para tener agenda del cielo. Lo primero que tenemos que tener es un cuarto ordenado, una vida ordenada, una casa ordenada, unos hábitos en orden que nos hagan ser saludables. Hay cosas que puede ser muy ordenado en tu cuarto, pero en tu salud bien desordenado. Pero cuando viene Cristo a esa tierra que eres tú y que soy yo, como dice el versículo 2, esa tierra se va a ordenar. Todo lo desordenado en cuanto a salud, todo lo desordenado en cuanto a relaciones se va a ordenar, todo lo relacionado en cuanto a lo físico se va a ordenar, todo lo relacionado en cuanto a economía, a finanzas se va a ordenar, todo en cuanto a lo legal, a las relaciones fuera de lo normal, extramaritales, se tienen que ir, porque cuando viene Cristo todo se ordena. O sea, si estás en una relación ilícita y está Cristo en tu corazón, ahí está tip, 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 el amarillo tirándole al rojo. Necesitas ordenar tu vida. Necesitas renunciar a esa relación, o necesitas renunciar, o necesitas arreglarla. ¿Qué es arreglarla? Legalizarla. Si estás en amaciato, si estás ahí nada más junto con una persona, en concubinato, tienes que legalizarla con un matrimonio. Hablando de una relación así ilícita. Pero hay otras cosas que son diferentes a esa, pero que también se tienen que legalizar. Entonces, eso es una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón y que viene y arregla todas las cosas que están fuera del orden. Cristo viene a ordenar nuestra vida de punta a pie, o de cabeza a pies, en todas las áreas emocionales, espirituales, físicas, psicológicas y todo lo que usted quiera poner. Y después de que Él ordena, Él lo llena con su presencia. Y cuando Él ordena con su presencia, las tinieblas, sigo parafraseando el texto, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas que nos gobernaban a nosotros como tierra, ya no tienen parte y suerte y salen. Y el Espíritu que se movía fuera, ya no está fuera, sino que ahora entra a nuestra vida y nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso lo puede usted encontrar ahí en Génesis 1, 1 y 2. Entonces, hablando de las palabras claves que la pastora me hizo el favor de apuntarlas ahí en pantalla sobre la agenda. Entonces, una agenda te sirve para ordenar. Una agenda personal, tu vida misma, tu tierra misma, Dios la ordena. No puedes tener todo aventado, no puedes tener todo al ahí se va, no puedes tener todo a lo que salga, a lo que surja. Dios te ordena y te gobierna y te hace tener una estabilidad. Fíjense que el orden te estabiliza. El orden en todos los sentidos te da un estatus, una autoridad. La segunda parte de las palabras claves es que te organiza. Te organiza es que comienzas a priorizar tu vida espiritual, tu familia, tu llamado, todas las multifacetas que tenemos en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Comienzas a organizarlos y darles los tiempos que deben de tener cada una. Así como hay tiempo para trabajar, tiempo para dormir, tiempo para estar en la iglesia, con la familia, así hay tiempo para todas las multifacetas que tenemos nosotros en la vida. Algo bien importante, amigos, hermanos, es que los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos que están acortados. Ya no son los mismos tiempos de antes. Dice que por
por causa de los cristianos, los tiempos se iban a hacer acortados. Entonces, ahora los tiempos de 24 horas, realmente en tiempo real, las 24 horas ya no son 24 horas. En tiempo real, esas 24 horas ya son 22 horas. 22 horas y fracción. Muchos dicen que porque el eje se movió, el eje de la Tierra, que por los tsunamis, por lo que usted quiera, por el niño, por la niña, por los polos que se están reditiendo, etcétera, etcétera. Y muchas explicaciones científicas que usted puede escuchar hoy, fenómenos y todo eso, pero la realidad es que detrás del niño, de la niña, del hemisferio, de los grados que se recorrió la Tierra y todo eso, de la capa de ozono y todo eso, está que es el último tiempo y por causa de la iglesia los tiempos iban a ser acortados. Cuando Job maldice el día en que nació, desaparece su fecha de nacimiento, 30 de febrero del calendario. Cuando pasa que Josué ora para que se detenga el sol en Gabaón y la luna en Adlón, que está peleando, ahí hubo un día de luz de más de 16 horas, de claridad, de sol. Entonces ahí el tiempo se recorrió. Cuando Dios le da a Ezequías 15 años más, también el reloj de acá se inclina 10 grados y se recorre el tiempo en la vida no en la vida, sino en el tiempo tierra, se recorre el tiempo para prolongarle los días al rey Ezequías. Entonces, así como Ezequías, así como Josué, que oraron y los tiempos se movieron, así como Job, que quitó un día del calendario, así por causa de la iglesia escogida por los hijos de Dios, el tiempo se ha recortado y ya realmente no son horas de 24 horas, son de menos tiempo, 22 horas y fracción. En realidad no le he puesto, no he investigado bien de cuánto es un día, el día de hoy. O sea, en la actualidad, ¿a cuántas horas vamos? Por eso hablo yo de que la agenda tenemos un tiempo. Y si no la aprovechamos, se va a pasar y se nos va a pasar la vida. La pastora decía ahora que cumplió años, que ya anda en una edad un poco más madura, decía, ¿cómo? Si yo no me siento de la edad que tengo, porque los tiempos, ella tiene una edad cronológica, fisiológica, pero ella dice que se siente de otra edad más joven, etcétera, etcétera. Y es los tiempos que tú tienes que aprovechar, porque la vida se va acabando. La Biblia dice en Salmo 90 que los tiempos para que una persona viva son de 70 a 80 años, los más robustos. Pero en el tiempo acelerado que estamos viviendo, 70, 80 años se van a vivir pronto. Entonces hay que tener eso tomado en cuenta en nuestra agenda de trabajo, en nuestra agenda del llamado del ministerio y en nuestra agenda personal y en nuestra agenda familiar. Eficiencia. ¿Qué es la palabra eficiencia? Es aprovechar los tiempos para hacer todas las tareas, todos los trabajos, todo lo que se tiene que hacer en poco tiempo y bien hecho. Eso es eficiencia. Eso es una agenda espiritual del cielo. Hacerlo en poco tiempo y hacerlo bien. Propósito. El propósito es tu llamado, el propósito por el cual usted y yo vivimos, el propósito por el cual Dios te mandó a nacer con la mamá que te tocó, con el papá que te tocó, para tener una formación que tuviste, para haber aprendido todo lo que aprendiste, para un llamado y un propósito ministerial y un propósito de ir y contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Entonces, para eso es una agenda. Dice aquí el hermano José Luis, qué interesante el tema, hermana, hablando del tiempo. Así es. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no aprovechamos y se nos está pasando el tiempo. Fíjense que, hablando del tiempo, hay medicamentos que tienen una caducidad
y voy aquí a hablar de mi hermana Olga. A veces yo compro medicamentos que para la gripe, que cosas así que te pueden vender en la farmacia y que no hay receta médica, que se pueden consumir, y se los doy a Olga, y Olga los guarda en su cuarto y no los saca. Y ya de repente ella hace una limpieza en su cuarto, saca cosas así, y resulta que ella tenía bien guardados para que nunca se acabaran los medicamentos, y se pasó el tiempo y caducaron. Y a veces dice ella, tómatelo. Le dije, ¿cómo? No me voy a tomar si ya está caducado. No, es que como quiera te sirve. No, 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 no. Si no se aprovechó en su tiempo, ese medicamento ya no va a ser efectivo para lo que fue. Que si era para una gripa, que si era para una diarrea, que si era para una temperatura, ya no te va a servir. Dije, tíralo, deséchalo, ni modo. ¿Para que los guardas en un lugar donde no los podemos ver todos? No deben de estar en tu habitación, deben de estar en la cocina, que ahí estamos siempre nosotros en la cocina todos. Entonces, así como estoy hablando de este ejemplo de Olga, así hay muchas cosas que usted tiene que Dios le ha entregado. Tiene dones, tiene habilidades, tiene capacidades, el Espíritu Santo le ha dado fruto, le ha dado ministerio, le ha dado operaciones, pero las tiene usted guardadas en su cuarto, que es su corazón, y no salen, porque a lo mejor usted puede pensar que nadie se las merece, o usted puede pensar que no las van a aprovechar, que las van a tirar, pero o para qué hacerlo si como quiera la gente no cambia. Eso no le toca a usted juzgarlo. Usted dé lo que Dios le ha dado y ya Dios se encargará. Eso es propósito, amigos. Eso es propósito, hermanos. Que usted, todo lo que Dios le ha dado, dice el libro de Eclesiastés, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Porque va a llegar el momento y el tiempo en el que quieras echar mano de eso, pero ya no vas a poder. Ya no vas a poder por tus condiciones físicas, por tu edad, porque se pasó el tiempo y ya es fuera de tiempo. Hay cosas que ya no se aprovechan cuando son fuera de tiempo. Entonces, cuidado cuando no aprovechamos las cosas en su tiempo. La agenda de Dios en la Biblia tiene un propósito divino. La Biblia nos enseña, dice el hermano José Luis, amén. La Biblia nos enseña que Dios tiene una agenda y un propósito específico para cada persona. Todos en esta tierra, no hay ninguno que diga yo no. Eso es para los más inteligentes, eso es para los que conocen Biblia, eso es para los que tienen muchos años en la iglesia o para los hijos de pastores. No, no, no. Todos tenemos propósito, es decir, todos tenemos un trabajo que hacer para Dios y para los demás. Otra de las cosas que pasan en la agenda de Dios es la prioridad del reino. Se alienta a los creyentes a priorizar la agenda del reino de Dios, que se centra en su voluntad y en lugar de los deseos humanos. Aquí es buscando a Dios en oración, podemos darle la prioridad al reino de Dios, hacer las cosas que tenemos que hacer. Otra de la agenda de Dios en la Biblia que tenemos que hablar es de la transformación personal. El objetivo de Dios no es cumplir todos los deseos humanos, sino transformar a las personas para que vivan de acuerdo al plan y al propósito y a la voluntad de Dios. Eso es la agenda de Dios para nosotros, con propósito divino, con prioridad del reino y con una transformación personal. Ahora, la agenda espiritual personal es una herramienta de crecimiento, son elementos de organización, es un estilo de vida equilibrado y es un enfoque en la adoración y en un calendario bíblico, que es una herramienta de crecimiento como agenda espiritual personal. Una herramienta de crecimiento es una agenda espiritual que nos sirve como herramienta para organizar y guiar el desarrollo personal y espiritual. Aquí es donde tú tomas
tus tiempos, tus devocionales, aquí es donde tú oras, aquí es donde tú tienes tus tiempos de ayuno, aquí es donde tienes tus retiros espirituales, aquí es donde tú te capacitas, buscas la presencia del Espíritu Santo que te llene, que te guíe. Eso es una herramienta de crecimiento. Tú tienes que tener, no sé, una vez al mes, un ayuno, agendado que yo por las noches oro o por las mañanas, todos los días o ciertos días o todo un día lo agarro para orar, etcétera, etcétera. Esa es una herramienta de crecimiento. Como elementos de organización nos puede incluir planificación diaria, pero también espacios para la reflexión, para la oración, para la meditación en las escrituras y para un estudio bíblico. Fíjense que anoche en el culto de mitad de semana, pues yo les traje 16 capítulos del libro de los Hechos porque como el próximo jueves ya vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, no quería dejar inconcluso el libro de los Hechos aquí en la iglesia, el estudio que estábamos llevando. Y les traje 212 preguntas a los hermanos y un mapa conceptual o mental de los 16 capítulos, desde Hechos 12 hasta Hechos 28. Y les dije a los hermanos, esta tarea es para que ustedes tengan el estudio completo del libro de los Hechos y que lo vayan contestando de manera que usted tenga tiempo, pero no lo deje de hacer. No quiera usted hacerlo en un día, en una semana, porque quizás se va a empablar, ¿verdad? Porque casi todos los capítulos hablan de Pablo, y los que colaboraron con él. Entonces, para que usted no vaya a enfermarse, ¿verdad? De tanto Pablo. Entonces, es un estudio que usted pueda entender todo lo que Pablo hizo, porque después del libro de los Hechos ya vienen de manera personal las cartas que Pablo da a las iglesias, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de los Filipenses, a la iglesia de los Colosenses, a la iglesia de la Tesalónica, a las cartas personales que fue a Timoteo, a Tito, a Filemón, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto después se refleja en las cartas que hace de manera individual. Y así como Pablo organizó una bitácora diaria y espacios para reflexión, para meditación de las escrituras y estudios bíblicos para las diferentes iglesias, así nosotros debemos de alimentar nuestra vida espiritual para crecer. Y eso nos lleva a un estilo de vida equilibrado o una vida en consagración. Una agenda equilibrada también debe de incluir tiempo para la familia, no nada más puro espíritu, espíritu, espíritu. Tienes que convivir con tu familia, con tus amigos, con el trabajo sin exagerar, con el cuidado de tu cuerpo, el descanso y la recreación. Por eso Dios nos da la capacidad de ser multifacéticos, de poder cumplir en todas las áreas sin descuidarlas ninguna de ellas. La agenda espiritual personal también lleva un enfoque de adoración. Las escrituras nos animan a no dejar de reunirnos con otros creyentes para adorar. Otros significados de la agenda de Dios es el calendario bíblico. El calendario bíblico, la Biblia hace referencia a un calendario basado en los ciclos lunares, solares, utilizado para medir el tiempo y marcar las estaciones y festividades. Algunos instrumentos prácticos de estas agendas son agendas físicas o digitales creadas con versículos y guías de estudio para ayudarnos a nosotros y ayudar a otras personas a seguir en su fe. El libro de Proverbios, si usted se va a la Biblia, a Proverbios 16, los Proverbios de Salomón, que habla de la sabiduría, habla el capítulo 16 sobre la sabiduría y de cómo organizar los tiempos. Así que la Biblia está ordenada de manera cronológica y también está ordenada para ordenar nuestras vidas. Para eso es la escritura, para ordenar nuestra vida. Si la seguimos, los consejos que da aquí, vamos a tener éxito. Dice Proverbios 1,
16 del 1 al 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y el versículo 3 que es importante, encomienda a Jehová tus obras, que es tu trabajo, tu plan, tu agenda, y tus pensamientos serán afirmados o confirmados. Proverbios 16 nos enfatiza la soberanía de Dios sobre los planes humanos, aconsejando a encomendar las obras de nosotros, las que pensamos, las que creemos, al Señor para poder tener planes que sean exitosos. Todo el capítulo contrasta el tema sobre la sabiduría y la rectitud con el orgullo y la maldad. Dos cosas van a pasar. O eres sabio y recto, o eres orgulloso y las intenciones de tu alma de maldad van a salir a flote. Destacando que aunque sean personas las que los planean o hacen sus planes, Dios es el que dirige sus pasos. También enfatiza este capítulo 16 el temor al Señor, que es el inicio de la sabiduría, y la humildad, que es preferible a la arrogancia, la cual la arrogancia te lleva a la perdición. La soberanía de Dios sobre los planes, que era lo que yo decía, que el plan de Dios debe de sincronizar con nuestro plan personal. La soberanía de Dios sobre los planes es una planificación humana, pero es una respuesta divina. ¿Por qué es una planificación humana y una respuesta divina? Porque aunque los humanos hacen su plan, la respuesta final, si sí lo llevas a cabo o no, proviene de Dios, que es el que tiene la última palabra sobre ellos. Inclusive nosotros podemos tener una agenda, pero Dios, si a Él le place, nos puede cambiar la agenda. ¿Verdad que sí, pastora? O sea, nosotros tenemos planeado una agenda para tales fechas, pero ¿qué tal si Dios dice actividades y cosas que podemos hacer para que la obra crezca? Pero Dios tiene la última palabra de modificarnos y cambiarnos los planes a como conviene. La confianza y el propósito entran dentro de la soberanía de los planes que Dios tiene para nosotros. Debemos encomendar nuestras obras a Dios, confiando en que Él establecerá nuestros planes y cumplirá sus propósitos. Por eso yo le decía a la pastora ahorita que llegué, que estaba el canto, le decía, tenemos todo el mes de diciembre, desde ahorita, estar orando para ser bien certeros en nuestra agenda del 2026, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a aprovechar los tiempos, cómo vamos a aprovechar aún la crisis económica del país, la crisis económica de la ciudad, los eventos que están pasando, pedirle al Espíritu Santo el discernimiento para ser bien certero en los planes que vamos a trazar para el 2026. Los 3 primeros meses del año son muy difíciles porque viene la cuesta de enero y los gastos y todo ese tipo de cuestiones, pero también es el arranque hacia cosas mayores. Entonces hay que tener un equilibrio entre lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer, sabiendo que Dios proveerá. Ok, Dios proveerá, pero tú tienes que tener siempre un plan acompañado por oración, acompañado por recursos, acompañado por cosas que Dios te tiene que facilitar para que el plan se lleve a cabo y sea exitoso. Entonces, nuestra confianza y nuestro propósito depende de Dios. Sabiduría y rectitud frente a maldad y orgullo. El mal camino, como sigo explicando el capítulo 16 de Proverbios, el mal camino, un camino puede parecer correcto para una persona, pero puede terminar en muerte. La sabiduría de Dios es esencial para discernir el camino correcto. Entonces, el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para discernir qué cosas sí podemos hacer
y qué cosas no podemos hacer. Hasta dónde nos podemos comprometer con un crédito en una crisis financiera y hasta dónde mejor no. Aguantarnos con el mismo carrito, aguantarnos con las mismas cosas, porque es mejor hacer cuentas antes de quedar mal. La sabiduría de Dios es esencial para discernir el camino correcto. El orgullo, la altivez de corazón, es aborrecible para Dios y no queda sin castigo. El mismo capítulo habla sobre la soberbia. La soberbia precede a la caída, mientras que la humildad y la confianza en el Señor te van a llevar a que Él te exalte. Es mejor tener poca justicia y tranquilidad que muchas ganancias injustas. La sabiduría y la inteligencia son más valiosas que el oro y la plata. Hablando de conducta y de palabras, este mismo Proverbio 16 nos dice: los discursos amables son como un panal de miel que suavizan el alma y sanan el cuerpo. También nos habla de la necedad contra el sabio. El corazón sabio hace boca prudente y con sus labios añade enseñanza. Los dichos de los necios son locura. Nos habla también de la humildad y el control. Es mejor un espíritu humilde con los humildes que repartir despojos con los arrogantes. Quien domina su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. Principios vitales que nos da este Proverbios 16. El temor del Señor. El temor del Señor aparta del mal y es el principio de la sabiduría. Otro principio es el chisme. El chismoso es perjudicial, ya que puede separar a los mejores amigos. La vejez es honrada cuando se encuentra en el camino de la justicia. Por eso Proverbios 16 habla sobre la vida y la conducta. ¿Cómo te vas a dirigir en tu vida? ¿Cómo te vas a comportar? Necesitamos someter todo plan personal a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, ¿para qué? Para no quedar en vergüenza, para no ser avergonzados y quedar a medio camino. Así que en esta tarde solamente te recuerdo que está a punto de cerrarse un año de nuestro calendario, que tenemos el tiempo de pedirle a Dios las estrategias, las formas o presentar nuestro plan. Dios, ¿cómo ves? Tengo estas ideas para hacer de trabajo para el 2026. Dame luz verde. Este proyecto que tengo para el 2026, dame luz verde. Y si es necesario, volverlo a cambiar hasta que sea el que Dios tiene ya preparado para que nosotros podamos ejercerlo y cumplirlo con la ayuda de Él. Palabras que te van a servir todo 2026 es orden, organizar, tiempos, eficiencia y propósito. Todo lo que hagas tiene que tener propósito. Todo lo que hagas debe estar en un orden. Todo lo que hagas tiene que estar bien organizado. Todo lo que hagas tiene que tener sus tiempos específicos. Y sobre todo la eficiencia de que hacer todo en el tiempo corto y bien hecho, porque es para Dios. Dice la palabra: todo lo que hagáis para los hombres, hazlo como si fuera para Dios, porque Dios te lo va a recompensar. Tu trabajo, tu agenda en lo profesional, Dios te va a recompensar. Tu agenda en lo particular, en lo personal, Dios te va a recompensar. Tu agenda en el ministerio, en lo espiritual, Dios te va a recompensar. Todo lo que hagas con esas palabras clave, todas tienen que ir discernidas y ahora sí que Dios te las apruebe a través de la oración. Que tú des un paso en firme. Nos mandaba la profeta una carta de las cosas que ella ve para el 2026 y habla de sembrar y volver a sembrar
y volver a trabajar la tierra, y eso es un trabajo continuo, que quizás que uno que ya ha pasado 27 años predicando, enseñando, diga uno, otra vez voy a volverles a enseñar. Es necesario volver a enseñar. Otra vez voy a darles el estudio de los hechos. Otra vez voy a darles el estudio de los hechos. Otra vez voy a hablar sobre el Espíritu Santo. Otra vez es necesario volver a hablar sobre el Espíritu Santo. Otra vez voy a hablar sobre la Biblia. Es necesario volver a leer la Biblia desde el principio, desde las cartas, desde los evangelios. Es volverlo a hacer. Otra vez vamos a hablar de milagros. Es necesario volver a hablar de milagros. Entonces, todas las cosas que tenemos para el 2026 son cosas que hemos estado haciendo en años anteriores y que las vamos a seguir haciendo, pero como ya tienes un conocimiento previo, como ya tienes algo, tiene que ser algo mejor que lo que hiciste en el pasado. Es decir, que ahora el proyecto, el plan que hay para 2026 tiene que ser más excelente que lo que ya hiciste. Si este 2025 fue extensión y alcance y tiene una continuidad en el 2026, tiene que ser mayor el alcance, mayor la extensión, mayor la conquista, mayor el poder de Dios sobre las cosas que vas a hacer, porque Él lo está poniendo. ¿Eh? Y si no lo lograste hacer todo, pues hay que aprovechar los tiempos. Hay muchas cosas que todavía usted, amigo, hermano, tiene que hacer y que quizás no se ha dado el tiempo para hacer las cosas prioritarias por estar ocupada en otras. Pero déjeme profetizarle en esta tarde. Dios le va a quitar cosas para que haga las cosas que no ha podido hacer. O dicho de otra forma, Dios le va a hacer a un lado las cosas que le han estorbado para que usted haga las cosas que Dios quiere que haga. Porque a veces nos hemos entretenido en cosas que no pesan, que no tienen peso de gloria en la agenda de Dios. Imagínense si Ananías hubiera rechazado el mandato, la encomienda de Dios para su vida, Pablo no hubiera sido el instrumento que Dios usara a través de su ministerio. Dios hubiera tenido que levantar otro que hiciera el trabajo que Ananías quizás no hubiera querido hacer. Pero como él fue bien certero en hacer la voluntad de Dios, así queremos que Dios haga con nosotros. Quizás es una sola cosa determinante y certera la que usted vaya a hacer 2026, que va a marcar el rumbo de muchas vidas. Que Dios lo permita en esta tarde, de que usted tenga esa mentalidad y que se cambie ese chip, ese pensamiento, para que usted tenga un entendimiento del cielo y pueda tomar decisiones correctas. Decisiones correctas que trasciendan en una familia, en un linaje y en muchas personas, en generaciones, porque una palabra que lanzamos a través de la radio, yo sé que trastoca a muchas generaciones y a muchas familias en el tiempo. Porque fue lo que estudiamos ahora en el libro de los Hechos, cómo Ananías, obedeciendo a Dios, al mandato del Espíritu Santo, va y le pone las manos con miedo y con lo que usted quiera, va y le pone las manos a Saulo de Tarso y recibe la vista y recibe la unción del Espíritu Santo, y de ahí se destapa y se activa un llamado a las naciones gentiles, y por las cuales usted y yo estamos ahorita hablando y predicando del Evangelio. Ya más de 2000 años que pasó eso, y sigue trascendiendo esa acción que hizo Ananías de ir y ponerle las manos a Saulo para que se extendiera el Evangelio y llegara el Evangelio a muchas naciones gentiles, de las cuales ahora nosotros hablamos de un Evangelio porque vino de allá, de alguien que se tomó el tiempo y dejó su vida ahí. Dijo, si es necesario que yo muera en Roma, moriré contento llevando el Evangelio a Roma, a los judíos y a los gentiles, porque Pablo estuvo la mayoría de su ministerio, 20 y tantos años, 23, 28 años en la cárcel.
y desde la cárcel estuvo llevando el evangelio a diferentes naciones. Entonces, si Pablo lo pudo hacer, usted también lo puede hacer. Si Pablo lo hizo, usted también no es una persona diferente a Pablo. Pablo con las mismas emociones que usted y yo, Elías, el profeta Elías con las mismas emociones que usted tiene, hambre, sed, sueño, dolor de estómago, le dolían los callos, igual que usted, y Dios lo usó de una manera sobrenatural. También Dios lo puede usar a usted en la agenda que Él ya tiene preparada para el 2026. Amigo, hermano, yo le recomiendo en estos días, que son, algunos tienen ya vacaciones, algunos todavía van y trabajan, pero que ya muchos se reúnen con la familia, que no pierda la oportunidad de agendar con su familia y con Dios lo que Dios ya tiene planeado para usted, para su casa, para este 2026. Que usted pueda decirle a Dios: Señor, yo pongo mi agenda, así como le entregaron la agenda ahora a la pastora, 2026 en blanco. Yo pongo esta agenda que todavía no tiene ningún plan, que está en blanco, la pongo en tus manos para que tú me ayudes a llenarla desde ahorita que estoy en el 25, yo la llene para cuando sea 1 de enero del 2026, yo ya tenga trabajo que hacer. Desde ahorita mi agenda que está en blanco, yo la pongo en tus manos para que sea tu mano divina, sea la que me impulse a escribir las cosas que tengo que hacer para 2026. Haga su lista, como decía yo en el planificador, haga su lista. Sí, haga su lista de tareas pendientes, de cosas que usted puede hacer, y presénteselas a Dios y dígale: ¿cuál quieres que haga primero, Dios? ¿Cuál urge? Que le hable a mi hijo, que le hable a mi hija, que lo perdone, que él me perdone, que le presente el plan de salvación, o que me vaya a las naciones. ¿Qué será más importante, Dios? ¿Que yo me vaya a las naciones a predicar, o que le hable a mi hijo, a mi hija, que tengo rato que no hablo con él, estoy enojada? Es la reconciliación primero, y después vete a las naciones. Primero es Jerusalén, y luego Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Ser testigos primero en casa, levantar la casa con todo lo que debe de estar levantado, y después los vecinos, la colonia, la ciudad y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden, porque es un Dios de orden al que usted y yo servimos. Y Él tiene que ordenar nuestros pasos, Él tiene que ordenar nuestra vida, Él tiene que ordenar toda nuestra vida completa y permitirle que nuestros vacíos estén llenos de su presencia. Quisiera usted en esta tarde, para cerrar el mes de noviembre del jueves temático, presentarle a Dios su agenda para el 2026, que lo que queda del año, que es un mes, el mes de diciembre, usted pueda irla llenando, que el Espíritu Santo le dé la inspiración, le alumbre el entendimiento, y usted diga: ay, hasta la mano se me mueve sola de todos los planes que Dios quiere que yo haga. ¿Quiere usted en esta tarde a orar y pedirle a Dios? Si es así, hágalo conmigo en esta hora. Señor, en esta tarde estamos cerrando el mes de noviembre de los jueves temáticos con temas culturales, y cerrando con el tema de la agenda. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis amigos, mis hermanos, los oyentes, puedan en esta tarde poner su agenda personal, profesional, ministerial, espiritual en tus manos. Que a partir de este día, Señor, 27 de noviembre, que a partir de este día tú comiences a traer revelación, tú comiences a traer sueños, que tú a través de en este día comiences a plasmar, a traer visiones, Señor, sobre el trabajo que vamos a hacer cada uno en particular en este 2026, donde tú nos vas a dar
los recursos, Señor, porque antes de que yo escriba un plan, antes de que yo escriba una idea que tú quieres que yo haga en el 2026, tú me darás los recursos para que esa idea se materialice. Tú me darás las formas para que esa idea se materialice. Tú me darás el equipo soñado que me va a ayudar para materializar esas ideas que están ya en el cielo plasmadas en ese rollo, en ese libro que dice el Salmo 139, que se van a materializar en este tiempo 2026 para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor. Ponemos nuestra agenda 2026 desde esta hora en tus manos para que tú nos ayudes y que podamos, como le dijiste a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, tu palabra, la Biblia, sino que en él meditarás de día y de noche para que todo lo que hagas entonces prosperes, para que todo lo que está determinado en el cielo que hagamos tenga éxito. Yo te pido, Señor, que lo que vamos a hacer para ti sea para la honra, para la gloria de tu nombre. Y como dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Que sea para engrandecer tu reino, que sea para edificación de tu iglesia y que sea para servirte como tú deseas que hagamos. En esta hora nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, que vamos a hablar de ti todo el mes de diciembre. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia y trae esos sueños, esas visiones, como lo hiciste en el ayer con los contemporáneos de la Biblia, lo puedas hacer el día de hoy con la iglesia que te busca. Nos ponemos en tus manos para ser dirigidos por ti. Afina nuestro oído espiritual y nuestros sentidos espirituales como la vista, como el olfato, como el tacto, todo, Señor, nuestros sentidos espirituales puedan estar apercibidos de los tiempos que vienen para actuar en forma y en tiempo. Como la tribu de Isaacar, que era entendida en los tiempos, nosotros podamos ser certeros en cada paso y en cada decisión y en cada plan que vayamos a ejecutar en este 2026. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y usted dice amén. Ella escribe amén. Si puede, escríbalo amén. Pues gracias por habernos acompañado en estos jueves temáticos culturales y de diferentes tipos de temas. Les recuerdo que el próximo jueves, que ya es diciembre, estaremos hablando todo el mes sobre el Espíritu Santo. Así que espero que pueda seguirnos acompañando lo que resta del año y ya en nuestra agenda para 2026 le vamos a estar dando nuestra nuevo bitácora de trabajo en la radio y en la iglesia. Así que esperamos, cronología bíblica de mujeres se queda, ese sí se queda, y el jueves temático no sé cómo lo vaya yo a manejar en este 2026, todavía necesito directriz del Espíritu Santo para moverlo a otro tipo de temas, a otro tipo de dinámicas, pero la cronología bíblica 2026 continúa. Así que sí me gustaría que usted también pusiera, así como lo digo yo, planes en las manos de Dios. Quiero cambiarle un poquito el formato a los jueves y eso es lo que Dios le estoy pidiendo, que me enseñe, que me muestre para poderlo diseñar muy bien, para seguir con la extensión y el alcance de la palabra. Pues gracias por habernos acompañado. Saludos a la hermana Karina Sánchez, a la hermana Rosa Torres, a la hermana Cecilia, a Elsita García, a Angélica,
al hermano José Luis. ¿Y quién más? ¿Sabe quién más se quedó ahí? Creo que todavía estaba la hermana Nayeli. Gracias a todos los que se quedaron en el programa o los que entraron después, que no alcanzaron a escribir. A Karina Murillo. Gracias por haber continuado después de la oración, haberse quedado en este programa que trajimos para usted. Y pues Dios les bendiga abundantemente. Y antes de irse a dormir, no se le olvide orar. No se le olvide hablar con Dios, aunque sea un momento. El momento puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, lo que el Espíritu le indique. Y yo le recuerdo que nuevamente este domingo regresamos para seguir hablando en la escuela dominical sobre el libro de los Colosenses. Así que le esperamos este domingo a la enseñanza a las 10:30 de la mañana y a las 4 de la tarde en vivo en la iglesia. El domingo pasado nos quedamos como a mitad de enseñanza porque se nos fue la luz. Aquí de repente se fue un apagón y de regresó como a los 20 minutos que yo ya había concluido casi la clase. Así que si puede, acompáñenos o vaya a su iglesia. Es muy importante que usted no deje de congregarse, sino que busque de Dios, busque dirección y más en este tiempo que se va a necesitar. Dios les bendiga. Gracias.